Seguimos en Dulce Patria y tal como venimos anunciando desde el comienzo del programa, ya estamos aquí en el estudio con Facuta, una solista de larga trayectoria, aunque quizás no sea del todo conocida para el público masivo, pero la verdad es que lleva mucho tiempo dedicada a esto y que llega con varias novedades, entre ellas un viaje a España para ser parte del Festival Primavera Sound del 2015, que se va a hacer entre el 28 y el 31 de mayo en Barcelona, y lo más próximo, que tiene que ver con Chile, su participación en el Santiago Pop Fest este próximo 24 y 25 de abril. Facuta, o Pamela más bien, ¿no? Gracias por estar en Dulce Patria, bienvenida. Gracias a ti por invitarme, súper feliz de estar aquí. Buenísimo, oye, contenta me imagino con esta invitación que viene como de algún modo, no sé, consolidar un momento súper especial de tu carrera. ¿Cómo fue que te confirman que vas a España a mostrar y qué es lo que tienes pensado derechamente mostrar allá? Bueno, fue un poco sorpresivo para mí, pero el sello Quema Su Cabeza con IMI Chile, que es como la asociación de sellos independientes, está gestionando una invitación a 3 bandas de Chile en el fondo, y el Primavera Sound dentro de esas bandas me escogió a mí, así que muy bacán, súper emocionada por ir. Es un festival que a mí me encanta, tocan bandas que a mí yo admiro mucho. Por ejemplo, algo que tengas pensado ver, aprovechando Anthony and the Johnson, Arthur Russell Instrumentals, no sé, muchas cosas más alternativas, pero súper de mucho renombre. Patti Smith va a tocar, no sé, hay cosas muy bacanas. Y estar ahí como en un escenario grande, tan importante como todos los que van a tocar. Bueno, no soy tan importante, pero ahí como la letra chica de un festival que es muy importante a nivel mundial. No, así como todavía no lo asimilo bien, de hecho. No, estar sin duda que ya es un gran mérito. Partamos con un poco de historia. Tú eres arquitecta de profesión y demoraste, la verdad, que varios años en debutar como solista. Tenías un sello, un net label, como se dice, un sello como Red, que se llamaba Michita Rex. Yo me acuerdo que ahí como que te empecé a seguir los pasos, pero demoraste en llegar a debutar como solista, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo describirías ese proceso? ¿Cómo costó encontrar la propia voz o el estilo que andabas buscando? Sí, yo creo que costó, pero más que nada como que no había... para mí la música siempre fue como un lenguaje que lo hacía desde muy chica y no tenía mayor ambición en él. De repente porque también a uno lo educan así como no, que la música no vaya a ganar plata, no sé, bla bla bla, y después uno es como adolescente o entra a la universidad, años 2000 estoy hablando, sí. Y igual era un periodo en que tampoco la música se había renovado mucho desde los 90, entonces era como que uno escuchaba la radio y era imposible, nunca voy a sonar en la radio. Imposible que saquemos a los 3 del claro, dial, ¿no? Entonces en ese momento era un buen momento para hacer música que sin pensar en otras personas, como experimentar en realidad. Y yo me lo pasé unos 10 años en eso, experimentando, haciendo cosas muy raras y viendo los extremos a los que se puede llegar en la música. Y pasé un montón de tiempo divirtiéndome con mi amigo haciendo ese tipo de cosas, y dentro de eso salió ese sello Michita Rex. Y al final, como de los 2000, dije, pucha, de repente voy a hacer algo yo sola. Y ahí empecé a hacer canciones y me salieron pop, que igual es algo que a mí me gusta mucho. Fue como, bueno, hagámoslo, y de a poquito se fueron dando las cosas para hacerlo más en serio y de manera más profesional, y ahí quizás empiezan a aparecer como estas ambiciones de verdad hacer como música más popular. Es súper interesante lo que cuentas tú, como esa sensación ambiental de comienzo de la década del 2000 con músicos que venían de la década anterior, pero aparentemente hay una escena que se abre a partir de nombres como, no sé, Javier Amena o el mismo Jepe, con quienes quizás también hay algo en común respecto a lo que tú haces, que son músicos que han ido también variando o acercándose al pop sin ningún tipo de complejo, ¿no? ¿Te sientes como parte de esa escena? ¿Te sientes como beneficiada quizás por las puertas que abrieron nombres como ellos? Sí, obvio que sí, aparte que correspondemos a los mismos lugares, nos encontramos, nos hicimos amigos, no sé, como, claro, es el pop independiente que nació así, pues, como de repente sin ninguna ambición de llegar a ninguna parte, y de repente por el paso del tiempo y los logros que uno va teniendo a poco, cachar que sí, se puede hacer más popular, y en realidad nos gusta el pop. ¿Qué prejuicio podríamos tener al respecto? Que algo bien característico de tu generación, esto de no tener prejuicio con los estilos. Estamos conversando con Facuta aquí en el estudio de Dulce Patria. A la fecha tiene 2 discos publicados, Al Vuelo, que lo mencionábamos, del 2011, y Tormenta Solar del 2014. Este último que fue considerado por mucha gente como uno de los mejores del año. La verdad es que yo también me incluyo en esa percepción. ¿Sientes que ha cambiado un poco el
perfil respecto a tu trabajo a partir de lo que pasó con Tormenta Solar? ¿Sientes que se han abierto más puertas a partir de lo que generó ese disco en particular? Sí, o sea, lo que me pasaba particularmente con el disco anterior era que como que la prensa o prensa muy especializada lo notó, pero la gente común y corriente yo no sé si me alcanza a escuchar, pero Tormenta Solar sí, pues, y eso me di cuenta que apenas salió mucha gente y lo vi por las redes sociales, como lo escuchó y le gustó mucho, y de ahí como quizás posteriormente la prensa lo empezó a escuchar, y bueno, y ahí ha llegado a más gente, y eso es bacán igual, como que quizás es música, o sea, yo lo quise hacer más prendido por un tema del show en vivo, así como de lograr como más conexión con el público y todo eso. Y creo que igual se logra al final cuando lo escuchan en el disco, eso mismo, no sé. Es interesante lo que comentas tú, porque hay un dilema que, no sé, que a lo mejor tiene que ver con los músicos independientes de querer ser más popular. Entonces no puedo decir, bueno, en realidad es una pretensión que todos tienen, como uno, en el fondo tú con tu música en particular, en concreto. ¿Qué es lo que buscas? ¿Que más gente te conozca o derechamente tú estás en esto porque es lo que te gusta hacer? Y si más gente se suma en el camino, bienvenida, pero no hay una cosa como declarada de hacer un disco pop para, qué sé yo, atraer a grande audiencia. Sí, igual es difícil llegar como a esa declaración viniendo como del lugar que uno viene, que es como bien políticamente independiente, sí. Pero también ya llega un punto en que sí, por un lado es lo que me gusta hacer y es lo que quiero hacer, ojalá toda la vida y no volver quizá a trabajar de arquitecto, entonces por eso mismo me pasa que sí, pues ahora sí analizo poder hacer música que llegue a más cantidad de personas, pero quizás no dejando tampoco de lado lo que a mí me gusta, o sea, tratar de hacer como una combinación, y creo que en eso estoy igual. Es interesante eso porque muchos quizás que vienen de tu escena, por así decirlo, ¿no? Pueden considerar como el hecho de abrirse en términos de repertorio, de estilo, como una suerte de traición con el público independiente, que puede ver como a los ojos como este que era nuestro protegido termina, no sé, terminando cantando ante públicos masivos, o qué sé yo, llegando a cantar en el Festival de Viña, como lo hizo Jepe, sí. ¿no? Y jugando muy hipotéticamente y tirando el trazo muy largo. Esa posibilidad, por ejemplo, distante, ¿te suena razonable? ¿Es una...? Obvio que me suena razonable, sí, o sea, buenísimo. Es como una carrera profesional y uno no puede tampoco... Porque eso también son prejuicios al final, como creo que un poco adolescentes que igual uno tiene, pero de repente cuando llega a la adultez se da cuenta que hay otras cosas que como quizás hay que como eliminar lo ornamental del discurso y quedarse con lo fundamental, que es me gusta hacer música y quiero ojalá hacerla para siempre. Perfecto. Y hablando derechamente ya del estilo musical de esta generación, lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Probablemente un rasgo muy interesante es que no hay tanto prejuicio como los que tenían probablemente de una generación anterior, de los 90, que o eres rock, o eres pop, o haces funky, y mientras más enfocados estén en ese nicho, mejor, ¿no? Aparentemente hay menos prejuicio a la hora de abordar distintos estilos o saltar a distintos terrenos. Eso es algo que aparentemente caracteriza esta escena, ¿no? Esta nueva escena del pop chileno, por así decirlo. Sí, obvio que sí. Y de hecho, igual somos personas que, no sé, me acuerdo por mi cumpleaños hace muy poco con amigos estuvimos escuchando así Nirvana y como que todavía escuchamos Deftones algunas veces y no sé, o sea, nosotros crecimos también y pasamos por un montón de etapas. Y también Emanuel, digo, no sé, por decir un... Sí, Emanuel me encanta. Es que la música es maravillosa en todos sus estilos, entonces como cerrarse solo a una como género, nicho, tribu, claro. No sé, o es como quizás ser de la U, el Colo-Colo, o no sé cómo verlo, pero todos tienen su manera de ver la música, igual está bien como la vean en realidad, pero yo la veo ojalá lo más abierta posible. Claro, hablemos de lo más inmediato, tu presentación en el Santiago Pop Festival, que se va a hacer entre el 24 y el 25 de abril. ¿Podríamos entenderlo quizás también pensando en Barcelona en mayo como una suerte de preparación de un espectáculo más elaborado? ¿Ha cambiado tu show respecto de lo que hacía antes? Sí, ha cambiado, o sea, de hecho, claro, para el disco anterior yo tenía un show que era mucho más... Era divertido porque era bien escénico, tenía 2 coristas y era yo básicamente tocando teclados y tirando las bases de un computador. Y eso yo me di cuenta porque, no sé, me tocó igual tocar en unos festivales un poquito más grandes como el Primavera Fauna, otros por ahí. Y me da cuenta que, no sé, pues no es suficiente para un escenario grande. Y que las bases, hay que llenar ese escenario. Claro, y no solamente por actuación, sino por sonido. Entonces... me daban ganas de... Bueno, y observando también estas bandas quizás como de nivel internacional, que son las que justamente voy a tocar como en el Primavera Sound, veía esos formatos como de música electrónica que se hacen ahora, que son como electrónica en vivo, tocando muchas máquinas, y eso me ha interesado un montón y tenía muchas ganas de hacer una banda. Entonces ahora tengo esta banda que son con teclados,
máquinas de ritmo, batería electrónica y voces. Y en eso estamos, y creo que esa funciona súper bien en escenarios de todo tamaño, porque, no sé, pues ahí los subbajos suenan fuerte, las percusiones están hechas en vivo, la gente se nota porque el público prende mucho más. Es interesante lo que comentas tú, hay muchos discos de pop bailables de grupos chilenos que suenan súper bien en el disco, pero cuando uno va a verlo, no vamos a mencionar nombres, ¿para qué? Hay una puesta en escena un poco apagada o que no está en sintonía estricta con lo que uno escucha en el disco, que es una cosa prendida, le va. Es súper interesante darle cuerpo también a esta música que pretende incentivar la pista de baile, ¿no? Sí, obvio, y eso es difícil porque muchas veces, o sea, siempre está como querer pasarse un poquito al rock en el en vivo, así ponerle batería, ponerle guitarra, ponerle bajo, y es un poco fome porque es como traicionar lo que uno optó. Entonces a mí me gustaba eso, de quedarme estrictamente con lo electrónico, y yo creo que lo estamos logrando y la banda está súper entretenida. Y ya nos hemos presentado ya en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Ahora vamos a estar en el Pop Fest, claro, y el 1 de mayo vamos a estar en la Blondie. Y ese va a estar bueno igual. Como ensayo general antes de partir, tenemos, ¿no? varios ensayos generales. Está buenísimo. Que van a estar súper buenos. Oye, tengo una cosa que Tormenta Solar está en un proceso de, no sé, los discos como que necesitan espacio para que sean más escuchados. Ha funcionado muy bien. ¿Cómo funcionas tú creativamente? ¿Estás pensando en un nuevo disco? ¿Ese nuevo disco es muy temprano para hablar? ¿O sería un disco que continuaría un poco con este ritmo que se ha abierto a partir de Tormenta Solar? Quizás es temprano para hablar porque a mí me gusta como sumergirme así en el sonido de un disco primero, probar hartas cosas y ver hacia dónde tiende la cosa, y sobre esa opción como tratar de sacarle el mejor partido. Entonces todavía sí, a veces pienso como el sonido quizás que debería seguir en la misma línea, pero todavía quizás es temprano para eso. Pero ya estoy como... Quiero puro hacer canciones nuevas ya, y de hecho hoy día, porque me levanté tarde, no alcancé a hacer lo que quería. Buenísimo. Hemos estado conversando con Facuta aquí en el estudio de Dulce Patria. La verdad es que ha sido un gusto escucharte, saber un poco lo que va lo tuyo. Te deseamos mucha suerte en el viaje a Barcelona y que siga todo también, sobre todo como ha pasado a partir de este disco Tormenta Solar. Vamos a escuchar Despacio. Te agradecemos, Pamela, que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes por escuchar. Vale.